Misterios que pueden cambiar la historia de la humanidad, personas desaparecidas, ciudades que nadie puede encontrar. Comencemos con la segunda parte de este iceberg. Taman-Shut. Para este misterio, nos trasladaremos al 30 de noviembre de 1948. Una pareja que paseaba por las playas de Somerton, en Australia. Vieron a un hombre muy bien vestido, quien estaba, aparentemente borracho y tirado en el suelo. Muchas personas lo vieron, pero todos pensaban que estaba borracho y no intervenían. Hasta que al día siguiente, una persona notó que habían muchas moscas cerca de él. Esta persona notaría que ya estaba muerto. Inmediatamente, llamó a las autoridades para que se hagan cargo. La policía no pudo encontrar ninguna identidad. Al registrar la ropa de esta persona, solo se pudo notar que los pantalones tenían un hilo bastante llamativo, este era de color naranja. El cuerpo parecía no tener ningún golpe o lesión, lo que resultaba bastante extraño para los policías. Al no obtener pistas importantes, se compartió las imágenes de este hombre a los demás departamentos de policías, pero esto no resultó útil, nadie conocía a esta persona. Sin resultados de ningún tipo, se decidió enterrar el cuerpo, porque las pistas ya se habían agotado. Hasta el 14 de enero de 1949, el personal de la estación de tren de Adelaida encontró una maleta marrón. Al final se llegó a la conclusión que pertenecía al fallecido. En ella, se encontraron varios objetos comunes de un viajero, pero lo que llamó la atención era que había un hilo naranja, el mismo utilizado en los pantalones del hombre. Todo esto hizo que se analizara el cuerpo nuevamente. Al hacerlo, increíblemente se encontró un bolsillo secreto, donde se encontraba una frase arrancada de un libro. Esta decía Taman-Shut, que significaba acabado. Las autoridades se interesaron en encontrar aquella edición, a la cual se le había arrancado esta parte. Tras algunos días, un hombre afirmó tener un libro, que apareció misteriosamente en su automóvil, este coincidía con el fragmento de Taman-Shut. Al analizar este libro, se encontró un lenguaje encriptado, pero nadie que lo intentaba descifrar lo lograba. Esta no era la única pista, ya que también se encontró un número telefónico, que pertenecía a una enfermera. Al contactarla, esta mencionaba que le había regalado un libro a un amigo militar que tenía, pero ella no tuvo contacto con él hasta 10 años regalado este libro. La policía decidió mostrarle fotografías del cuerpo, ella quedó muy sorprendida. Entonces se pensó que el cadáver era amigo de la enfermera. Pasados unos días, sucedió algo muy sorprendente. El amigo de la enfermera apareció, él se encontraba vivo, y también traía el libro completo, que le regaló la enfermera. Las pistas de que este amigo estaba muerto se habían desaparecido, abriendo nuevamente el misterio de Taman-Shut. Muchos han tratado de obtener resultados, pero al no tener muchas pistas, este aún sigue siendo un misterio. Overton Bridge. Es una construcción del siglo XIX ubicado en el pueblo de Milton, Escocia. Este lugar esconde uno de los misterios más interesantes, que está relacionado con la muerte. Según varios relatos de los habitantes de este lugar, este puente tiene un extraño misterio que hace a los animales comportarse de manera extraña. Overton Bridge despertaría un impulso de suicidio en los animales que lo atraviesan, especialmente los perros. Este lugar fue llamado el Puente de la Muerte, ya que muchos perros han muerto en los últimos tiempos. Los dueños de los caminos, que han visitado el puente, afirman que sus mascotas se comportaron de manera muy extraña. Sin ningún motivo, estos se dirigían al puente, se lanzaban y morían. Algunos también contaban que si sus perros no morían, estos se lanzaban nuevamente, como si solo buscaran morir.
Muchas teorías sobre estos comportamientos han sido propuestos, pero hasta ahora la ciencia, medicina y lo místico no han logrado develar la razón que provoca ese instinto suicida en los perros. La misteriosa explosión de Tunguska. En la mañana del 30 de junio de 1908, un extraño sonido dejaba desconcertados a los habitantes cercanos a este lugar. Las personas solo imaginaban que una bomba había estallado, dado la increíble fuerza de esta. Cerca de las 7 de la mañana, una enorme bola de fuego atravesó el cielo de la meseta de Siberia Central, un lugar deshabitado lleno de árboles. En cuestión de segundos, un calor abrasador hizo arder el cielo y una explosión afectó muchos árboles del lugar. El evento provocó ondas expansivas que, según la NASA, fueron registradas por barómetros en toda Europa y golpearon a personas que se encontraban a más de 65 kilómetros de distancia. Increíblemente, las noches posteriores a este extraño acontecimiento, el cielo nocturno se mantuvo iluminado en Asia y algunas regiones de Europa. Las investigaciones no se pudieron llevar rápidamente, ya que era muy difícil acceder a este sitio. Después de muchos años, un científico intentó realizar una investigación sobre lo sucedido. Pero el inhóspito lugar frustró este intento. Este mismo científico volvería a intentarlo, pero finalmente lograría acceder a los miles de kilómetros calcinados, que lo dejaron muy sorprendido. De manera increíble, este suceso no dejó ningún cráter de impacto, solo un área de 4 kilómetros de diámetro, donde los árboles se mantenían aún en pie, pero sin ramas ni corteza. Un testigo que se encontraba a 60 kilómetros, comentaba su experiencia, declarando lo siguiente. Estaba sentado junto a la casa, de repente, vi que el cielo se partió en dos, y apareció un fuego a lo alto y ancho sobre el bosque. La división en el cielo se hizo más grande, y todo el lado norte estaba cubierto de fuego. En ese momento, tenía mucho calor y no pude soportarlo, como si mi camisa estuviera en llamas. Quería arrancarme la camisa y tirarla abajo, pero luego el cielo se cerró y sonó un fuerte golpe, y me arrojó unos metros. Más tarde, vi que muchas ventanas estaban rotas, y en mi granero, una parte de la cerradura de hierro se rompió. La NASA considera a este como el único registro de la entrada de un meteoroide de gran magnitud a la Tierra. Sin embargo, desde hace más de un siglo, las explicaciones sobre la inexistencia de un cráter o material del meteorito han inspirado varias teorías sobre lo sucedido. Para muchos, este increíble suceso aún queda como un misterio. Bueno, aún nos esperan muchos misterios interesantes. Es hora de descender al siguiente nivel. UV-B76. Esta emisora es conocida por muchos aficionados del medio como el zumbador. Se le ha dado este nombre por el sonido que emite. Su misterioso y muy discutido contenido ha marcado muchas teorías sobre esta extraña emisora. Aunque se desconoce desde cuándo comenzaron sus emisiones, muchos piensan que en 1976 fue la primera vez que alguien pudo escuchar estos extraños sonidos. Actualmente la emisora continúa emitiendo a las 24 horas, el constante pitido, el cual nadie puede descifrar. Los sonidos no solo son pitidos, sino que también en ocasiones se han escuchado mensajes extraños que sorprendieron a los radioescuchas. A veces, la radio emite sonidos seguidos de un hombre, quien pronuncia nombres, pero estos aparentemente no tienen ningún sentido. Algunas personas lograron capturar extraños sonidos de esta radio. A continuación escucharemos algunos. Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. Михаил, Дмитрий, Женя, Борис.
85, 343. Константин, Роман, Иван, Николай, Ульяна, Михаил. 01, 48, 04, 95. Павел, Роман, Иван, Ольга, Роман, Иван, Татьяна, Елена, Татьяна. 1408 28 71. Pero estos no son los únicos sonidos, existen emisiones muy inquietantes sobre esta radio. Por favor, escucha con atención, una de las emisiones más extrañas, que fue capturada. Algunas teorías sobre esta estación son que posiblemente le pertenecen a algún grupo especial de Rusia. Pero no es muy probable, ya que la estación podría ser escuchada por cualquiera. Van pasando varios años de transmisión, pero aún los propósitos de la emisora no se conocen. Desde hace muchos años, este misterio llamó la atención de muchos, pero aún no se ha logrado conocer algo sobre sus extrañas emisiones. La anomalía del mar Báltico. Quizás considerado como uno de los hallazgos más extraños de las profundidades marinas de los últimos tiempos. Esta anomalía se descubrió en el 2011, cuando un equipo de exploración, llamado OceanX, notó con gran sorpresa una inusual figura. Esta formación se encontraría a 300 pies, por debajo de la superficie, frente a la costa de Suecia. El equipo se encontró con esta gigantesca figura, de alrededor de 180 pies de diámetro. Esto ocurrió mientras navegaban, y observaban las imágenes del sonar. De manera instantánea, se dieron cuenta de esta anomalía. Esta poseía una extraña figura con protuberancias y figuras casi rectas. Al observar sus alrededores, esta figura estaba acompañada de un rastro, como si esta formación se hubiera deslizado por ahí. Esto para algunos, parece ser como si se tratara de una nave, y hubiera tenido un aterrizaje forzoso por ahí, aunque esto solo se trata de una hipótesis. Observando las imágenes del sonar, los exploradores comentaban que parecía tener algo como una escalera, como si se tratara de algo artificial. Tras realizar una inspección adicional, los buzos y la tripulación de superficie informaron fallas en su equipo eléctrico cada vez que se acercaban a 200 metros del objeto. Pero de manera muy curiosa, cuando esta tripulación regresaba a la superficie, estos equipos volvían a funcionar de manera correcta. Estos exploradores lograron obtener una muestra de esta extraña figura, la cual fue sometida a una prueba por un experto. Los resultados eran que este material era una gran piedra, que podría ser una roca volcánica. El experto tiene la hipótesis que este objeto se formó durante la edad de hielo. A pesar de estos análisis, el experto admitía que era posible que estas muestras podrían estar cubriendo algo debajo de esta superficie, algo artificial.
El equipo de Ocean X cree que ese es el caso. Ellos intentaron volver a bajar para obtener más información, aunque esta exploración resultaría bastante costosa, y la financiación para esta sería muy difícil. Aunque las investigaciones del profesor Volker resultaban que se trataba de un depósito glaciar, muchas personas dudan de los resultados, por esa extraña figura que posee. Quizás algún día una nueva exploración pueda dar más teorías o confirmar las que ya se tienen. OPARTS. Su nombre en español significa artefacto u objeto fuera de lugar. De otra manera, esto significa un objeto que fue encontrado en una fecha donde aún no podría haberse creado. Estos objetos clasificados como OPARTS podrían desafiar la cronología de la historia convencional. Los OPARTS también se han utilizado por los aficionados a la ufología, como base para la teoría de que la humanidad habría sido fundada o alterada por civilizaciones extraterrestres, mucho más avanzadas o evolucionadas. A continuación, veremos algunos OPARTS muy interesantes. Iniciemos con uno de los casos más interesantes y misteriosos. El cráneo de Kabwe. Es una arqueología bastante interesante que fue descubierta en una mina. Unos trabajadores se percataron de la entrada a una caverna. Esta cueva estaba llena de restos humanos. Los trabajadores solo pudieron extraer una mínima parte de estos restos, ya que no poseían los conocimientos necesarios para hacerlo. Después de realizar algunas investigaciones, se piensa que este cráneo sería de un Homo sapiens. Pero este cráneo guardaría un detalle muy extraño. Al observar este cráneo, se puede ver dos extraños orificios, uno se encontraría en el hueso temporal izquierdo. En un principio, se especuló que se trataría de una trepanación, pero dada la antigüedad de esta, que es de muchos años, esta hipótesis se descartó. La trepanación tanto médica como religiosa, no explicarían la existencia de un segundo orificio. Bueno, estos restos fueron sometidos a métodos para su datación, y estos resultaron que este cráneo tendría al menos 125.000 años de antigüedad. Posteriormente, se hicieron algunas investigaciones sobre los orificios que tenía. Estos indicaban que este cráneo poseía orificios originados por una bala. Cuando se presentó este cráneo a profesionales en balística, se obtuvo que este hombre primitivo, de hace más de 125.000 años, habría muerto por una bala. Con estos resultados, salieron muchas hipótesis, algunas como los viajeros en el tiempo. Este cráneo, que posee al menos 125.000 años de antigüedad, tiene una anomalía muy extraña, que nadie puede aclarar de manera satisfactoria. Aunque la ciencia podría dar ciertas hipótesis, muchos las rechazan, y creen que este cráneo fue perforado por una bala. Pero, ¿cuál sería la razón para que este hombre primitivo tenga ese extraño orificio? ¿Crees que podría tratarse de una bala, disparada hace muchos años? Pero si eso fuera así, ¿cómo sería esto posible, si las primeras armas datan del año 1300? ¿Cómo es posible que este cráneo fuera perforado por un disparo hace 125.000 años? Bueno, otro objeto que fue encontrado, y se le hicieron investigaciones fue el martillo de Kingodie. El conocido como martillo de Texas o de London, se podría considerar como uno de los OPARTS más controvertidos que existen. Este objeto aparecía con una pieza metálica, junto a una madera, como si se tratara de un martillo. La parte de metal estaría fosilizada, lo que nos daba dos pistas. La primera es su extremada antigüedad, y la segunda es la extrema presión a la que fue sometido. Pero también hay un dato importante, este martillo existía antes que la roca. Esto para algunos pondría en apuros a la ciencia. ¿Cómo es posible que un martillo pudiera existir antes que la propia especie humana?
Bueno, basándonos en la petrificación observada y otros detalles, se llegó a la conclusión de que este dataría de hace más de 100 millones de años. Una característica importante era que el mango parecía haber sido trabajado, como si fuera tallado. Esto creaba una conmoción entre los científicos, ya que no es hasta hace 2 millones de años, cuando la especie humana comenzó a trabajar los utensilios y herramientas. Pero este martillo sería 50 veces más antiguo. Si la datación es correcta, situaría la pieza en cientos de millones de años, antes de la aparición del hombre en nuestro planeta. Para sus defensores, la edad de este martillo se podría datar en millones de años, desafiando las creencias establecidas sobre la aparición en el planeta de las primeras civilizaciones humanas. Pero por el lado contrario, para sus detractores, el martillo no tiene más que un par de siglos de antigüedad, y tan solo se trata de un engaño.